Una muy feliz Pascua para todos. Feliz paso del Señor Jesucristo por cada una de nuestras vidas. Estamos en tiempo de fiesta, por la alegría de la resurrección y la alegría de vivir en el tiempo pascual, el cual irá hasta el domingo de Pentecostés, la gran meta, porque en él esperamos el don de los dones, el Espíritu Santo, el don de la nueva vida. El fruto, la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida es el Espíritu Santo, y vendrá a nosotros cuando nuestra muerte también sea vencida. Para comprender este misterio, y especialmente el misterio de la resurrección, en este programa trataremos ambiciosamente de explicarlo. Es muy ambicioso, pretencioso de hecho, porque la Iglesia Católica celebra esta solemnidad, la resurrección, en una semana completa, en la semana llamada la octava de Pascua, que va desde el primer domingo de Pascua, es decir, el domingo de resurrección, hasta el segundo domingo de Pascua, o conocido también como domingo de la Divina Misericordia. Es tan importante esta fiesta porque es el culmen de nuestra fe, la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor, y durante toda esta semana celebramos que ha sido vencido el demonio, ha sido vencido el pecado, ha sido vencida la muerte. Es tan grande la victoria que Dios Padre dio a Jesús, que esta noticia no cabe en un solo día de celebración. Tiene tanta riqueza y son tan profundos los textos bíblicos que dan fe de este hecho, que es pretencioso que queramos abordar este gran misterio en un solo programa. Pero trataremos de hacerlo con uno de los 11 relatos en los cuales aparece el Señor resucitado en los 4 evangelios, el cual los invito a leer, tomado del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Escuchemos. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Acérquense, vean el lugar donde estaba, y ahora vayan enseguida a anunciar a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo verán. Este es mi mensaje. Ellas se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y con gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Un texto con un inmenso tesoro. Acontece el gran misterio de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, el cual contrasta con el temor de las dos mujeres, que en realidad son un reflejo de nosotros, de nuestros temores hoy en día. Pero la pregunta es: ¿cuál es la relación entre la resurrección de Cristo Jesús y nuestra vida? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Compartiremos 3 enseñanzas de este evangelio, y en la primera de ellas está la clave para comprender esta relación. La primera enseñanza: el sepulcro, signo de vida o de muerte. Las dos mujeres, María Magdalena y la otra María, fueron muy temprano el domingo a ver a Jesús en el sepulcro. Lo buscaban, pero Jesús no estaba allí. Ha resucitado, dice el ángel del Señor. Para iniciar, ¿qué es el sepulcro? El sepulcro es ese lugar de muerte, el sitio de oscuridad, de tinieblas. También el sepulcro puede ser todo aquello que no queremos que salga a la luz,
aquello que hacemos a escondidas, a ocultas, que no se puede enterar nadie, aquello que no le podemos contar a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, aquello que nos haría dar pena o vergüenza, aquello que no es orgullo o agrado contar. El sepulcro también es ese lugar de pecado. Recordemos, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 22 al 24, que Jesucristo llevó una vida de santidad, sin pecado alguno. A pesar de todo eso, fue crucificado y sepultado, y gracias a su sacrificio, a su muerte, Él cargó en su cuerpo y en la cruz todos nuestros pecados. Y no se quedó allí, algo más grandioso aún, salió del sepulcro. Con su resurrección venció la muerte, venció el pecado. Esa es la relación entre la resurrección de Jesucristo y nosotros, que con su muerte pagó, cargó con nuestros pecados, y con su resurrección nos resucitó también a nosotros, nos dio nueva vida, borró todos nuestros pecados. Creer en Jesús resucitado es creer también que Jesucristo nos ha resucitado a nosotros. Creer en Jesucristo es creer en el misterio de nuestra fe, que el Dios Padre lo resucitó y con Él le dio la victoria, y con esa victoria también nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados y la nueva vida en Cristo Jesús, como lo menciona también el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 18 al 21. Ahora, miremos que Jesús no está en el sepulcro. Las dos mujeres lo buscaban en ese lugar porque creían que allí estaba. Lo que me llama la atención es que nosotros aún hoy en día también buscamos al resucitado en lugares equivocados. Lo buscamos, como dice San Agustín, porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, todos nosotros, en nuestras ansias de buscar una vida plena, de encontrar el propósito o el sentido de nuestra vida, en nuestro deseo de buscar la felicidad, de llevar a cabo nuestro pleno desarrollo personal o profesional, o incluso en nuestra propia casa, en nuestro propio diario vivir, estamos en realidad buscando consciente o inconscientemente a Dios. Pero muchas veces lo buscamos en donde no se encuentra, como las dos mujeres del relato, en el sepulcro, donde no está Jesús. Quizás también nosotros buscamos la felicidad, la plenitud de la vida o al resucitado en los lugares de muerte o en los lugares de pecado. La felicidad del resucitado no la encontraremos en la infidelidad, en una sexualidad fuera del matrimonio, en el adulterio, en los maltratos, en la violencia física, en la violencia verbal, en la violencia emocional. Allí no está el resucitado. En las groserías mucho menos, en las malas palabras, en las maldiciones. La felicidad del resucitado no la encontraremos en los chismes o en las críticas malintencionadas a las personas, o en creernos más o mejor que los demás. Tampoco encontraremos al resucitado en la lujuria, en los malos pensamientos o en las miradas con deseo a hombres o mujeres. Jesucristo tampoco está en nuestros lugares muertos, en nuestra falta de caridad, en nuestra falta de servicio, la falta de compasión con el necesitado y en nuestra falta de entregarnos a vivir y compartir con alegría el mensaje que hemos recibido del resucitado. Nuestro Señor resucitado, con su felicidad, tampoco se encuentra en el sepulcro de nuestras adicciones, en el alcohol, en las borracheras, en las drogas, el cigarrillo, la marihuana, el bazuco, el perico, la cocaína. En todo eso no está el Señor resucitado. En la pornografía, en el sexo, en el libertinaje, la masturbación, las rumbas, los juegos de azar, en los casinos, allí tampoco vamos a encontrar el resucitado. Jesús tampoco está en la pasión o en la adicción a las redes sociales.
en los excesos al uso de las redes sociales, el chat, el internet, la televisión, los excesos de dormir, los excesos de comer, en todos los excesos, que de hecho son sinónimos de vicios, de adicciones, de pasiones, allí no está el resucitado. Allí no está la felicidad y la plenitud que solo la da Jesucristo. Jesús tampoco está en el sepulcro de la pasión por los bienes materiales, cualesquiera que sean, en el cuidado excesivo de un carro o una moto, en todo aquello que se convierte en una pasión porque sobrepasa una necesidad, acumular, poseer por poseer cosas, ropa de marca, zapatos, bolsos, joyas, cosas lujosas. En la pasión del tener por el tener, queridos oyentes, allí tampoco se encuentra el resucitado. Mucho menos encontraremos a Jesús en el sepulcro de la pasión por las cosas efímeras, las cosas pasajeras, en los viajes de viajes, en las cosas externas, en la belleza física, en aquello que se acaba, en las cirugías estéticas, en el cuidado exagerado del cuerpo, en los estudios académicos sin don de servicio, es decir, en los cartones de cartones, en trabajos solo por ganar o tener dinero, cosas pasajeras, relaciones de una noche, noviazgos de una semana, de meses. Toda relación de noviazgo o relación de pareja sin propósito de formar una familia en matrimonio es pasajero. Es un sepulcro donde no está el resucitado. Repito, toda relación de noviazgo o relación de pareja sin intenciones o sin propósito de formar una familia en matrimonio es pasajero. Es un sepulcro donde no se encuentra nuestro Señor resucitado. Ahora bien, todos nosotros sabemos en nuestro interior, en nuestro corazón, esos lugares de muerte, nuestros propios lugares de muerte, de oscuridad, de pecado, donde no se encuentra Jesucristo, nuestro Señor, donde no está la felicidad y la plenitud. Por lo tanto, los invito a que reflexionemos por un instante. Nosotros aún buscamos a Jesús en el sepulcro, aún buscamos a Jesús resucitado donde no está, aún buscamos la felicidad en el pecado. No nos empeñemos en seguir buscándolo allí, que no lo vamos a encontrar. De hecho, si aún continuamos buscando a Jesús en los lugares de muerte, estamos llamados a cambiar rápidamente de dirección, tal como lo hicieron aquellas dos mujeres del relato, al escuchar las palabras del ángel cuando les dijo que Jesús no estaba allí en el sepulcro, que había resucitado. Ellas se alejaron inmediatamente del sepulcro y con gran alegría salieron corriendo de ese lugar. Salgamos nosotros también corriendo de nuestros pecados, de nuestros lugares de muerte. Otra forma de interpretar el sepulcro es una de las más acertadas, es ver al sepulcro en su contexto, es decir, ver al sepulcro vacío, como una tumba vacía. Miremos que cambia la escena, pasa de entenderse el sepulcro como un lugar de muerte, pasa a un sepulcro vacío, lugar y señal del resucitado, donde ya no está el cuerpo que cargó con los pecados. Pasa de sepulcro como sitio oscuro, de tinieblas, de muerte, de pecado, a sitio donde el mismo ángel del Señor, imponente, vestido de blanco y resplandeciente como un relámpago, como lo narran los versículos 2 y 3 que acabamos de leer, el ángel se sienta sobre la piedra, como una muestra de victoria, como una señal que Dios ha vencido a la muerte, como una señal que Jesucristo ha resucitado. La segunda enseñanza del relato es el testimonio, signo de nueva vida. Las dos mujeres son testigos de un gran suceso, la resurrección de Jesucristo. Reciben el mensaje del ángel del Señor, ir enseguida a anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos, y ellas, aunque algo confundidas, con una mezcla de miedo y alegría, corren rápidamente a dar testimonio a los discípulos.
Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros respondemos ante el mensaje de la resurrección, el mensaje de la victoria de Jesús sobre la muerte y con él el perdón de nuestros pecados. Este es el mensaje que se nos entrega para ser anunciado hoy, para ser transmitido, compartido, divulgado, difundido, como una cadena a todas partes, especialmente iniciando por nuestra familia, nuestro hogar y nuestra comunidad. La misma tarea que el ángel del Señor le encomendó a las dos mujeres es la misma tarea que hoy la palabra de Dios a través del evangelista San Mateo nos encomienda a todos nosotros: anunciar la buena noticia, la buena nueva, que Jesús no está muerto, que Dios Padre lo resucitó, que venció la muerte, que salió victorioso sobre el pecado, que vive glorioso con el Padre. De las mujeres del relato creo que tenemos muchas cosas que aprender, y no solo de ellas, sino de todas las mujeres. Ellas son más comunicativas, extienden mucho más fácil las noticias, pero sobre todo lo que debemos aprender es que como ellas abrazan el mensaje con alegría. Incluso María Magdalena, una mujer sencilla, humilde, desde mucho antes de la muerte de Jesucristo ya era su seguidora. Había sido sanada por él de 7 espíritus inmundos, como lo describe en San Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Y estas mujeres, al perseverar en la fe, nos enseñan cómo ellas vuelven suyo el mensaje, lo reciben con alegría y rápidamente se disponen a transmitirlo. Ahora, si nosotros nos comparamos con aquellas mujeres, también nos esforzamos por compartir de la misma manera esta buena noticia. Por mi parte, reconozco que me hace falta mucho para llegar a actuar como ellas. Allí tengo una gran tarea por hacer. Y ustedes, queridos oyentes, ¿comparten de la misma manera que ellas esta buena noticia? Miremos que este anuncio tan importante se delega inicialmente a 2 mujeres y en ellas obviamente estamos representados todos. Sin embargo, no debemos demeritar o restarle significado a que fue la mujer la elegida como el primer testigo de Jesús resucitado. La mujer fue la primera persona en escuchar la verdad de la resurrección del Señor y la primera persona en proclamar esta buena noticia. Con esto el Señor en su palabra resalta el valor y dignidad de la mujer, al incluirla en la comunidad como portadora y anunciadora de buenas noticias. Similar al mensaje de San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, donde muestra a las mujeres, si bien más delicadas, son dignas de honor y al igual que nosotros los hombres, son también coherederas de la gracia de Dios. Así también lo afirma el Papa San Juan Pablo II cuando se refiere a las mujeres como fundamento, papel clave en la misión de Cristo y de la Iglesia, y especialmente el papel de María Magdalena como la primera persona en ver y dar testimonio del resucitado, y la primera mensajera que anunció la resurrección a los apóstoles. Ella de por hecho se convirtió en la apóstol de los apóstoles, como bien la nombraron el arzobispo Rábano Mauro y Santo Tomás de Aquino. Mujeres de hoy también están llamadas especialmente a continuar llevando la buena noticia de Dios, con su amor, con su servicio, con su entrega, con su sacrificio y su ejemplo de vida a todas las personas con las que nos rodeamos día tras día. Igualmente, llevar el mensaje, el anuncio de la palabra de Dios es una invitación de Jesús para todos nosotros. Jesús nos envía a dar la buena nueva, a evangelizar sin distinción de sexo o de raza. No solo es tarea del sacerdote, el obispo, el padre, el papa, las hermanas, las monjas, los diáconos, los catequistas y seminaristas. Todos estamos llamados a ser testigos, testimonios vivos del paso del Señor por nosotros. Estamos llamados con nuestras vidas a llevar y multiplicar el mensaje de salvación a todas partes, empezando por los nuestros,
nuestra familia, nuestro propio hogar y a las personas con las que nos rodeamos en nuestras actividades diarias. De hecho, hace 3 años distinguí a un hombre en Medellín que después de que conoció al resucitado, le pasó como a María Magdalena. Salió corriendo del sepulcro, se alejó del vicio, la adicción al alcohol, a las mujeres y a las mentiras. Y hoy comparte con alegría lo que el Señor hizo en su vida. Le cuenta a los demás cómo el resucitado lo resucitó a él, de su vida llena de vicios, llena de vacíos. Cuenta cómo lo sacó de la pornografía y de ver a las mujeres solo con los ojos de deseo. Hoy cuenta cómo era un muerto ambulante. Hoy se convirtió en testimonio vivo. Incluso me sorprendió cuando me contó que cambió su trabajo, en el que le pagaban una buena cantidad de dinero, lo cambió por el trabajo de anunciar el mensaje del Señor. Y en él cambió todo el sentido por servirle a Dios, por recibir de Él la mejor paga, que son sus bendiciones. Así es, queridos oyentes. Hoy también estamos invitados a llevar el mensaje, a ser testigos, testimonios de la nueva vida que el Señor nos regala con su resurrección. No nos quedemos paralizados con la buena noticia que hemos recibido. No imitemos a los guardias del sepulcro en el Evangelio. En el versículo 4, que temblaron del miedo, se paralizaron y se quedaron como muertos. Eso sería lo peor que nosotros podríamos hacer. El testimonio es signo de nueva vida, lo decíamos al iniciar esta segunda enseñanza. Es decir, no basta solo con pronunciar que creemos en Jesús, que somos católicos, que creemos en Dios. No basta con decir que ya hemos resucitado también nosotros con Jesucristo. No basta decir que ya nos hemos convertido, que somos renacidos o nuevas criaturas. No basta solo con eso. Hay que ser testimonio. Hay que ser testimonio. Llevarlo a la realidad, llevarlo a cada una de las áreas de nuestra propia vida. Como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, del 17 al 32 y en su capítulo 5 del 1 al 5. Liberémonos de toda conducta, de toda nuestra vida pasada, de nuestros malos deseos. Renovemos nuestros pensamientos, dejemos la mentira, el enojo, la amargura, dejemos de tomar las cosas que no son nuestras, dejemos de robar a nuestros hermanos, no maldigamos, es decir, no hablemos mal, con groserías y malas palabras. Antes, al contrario, hablemos bien, con palabras que animen y ayuden a crecer a los demás. Hablemos con palabras que ayuden a edificar la fe de los demás. Seamos compasivos, amables y perdonemos de corazón. Evitemos los insultos, los gritos y tratemos de imitar a Cristo Jesús y tratemos de seguir su ejemplo. Es decir, tratemos de caminar su camino. La tercera enseñanza del Evangelio es el encuentro como signo de caminar con Dios. Miremos cómo las dos mujeres, mientras van de camino a dar la buena noticia a los discípulos, reciben una estupenda sorpresa. El mismo Jesús en persona les salió al encuentro y Él las bendijo llenándolas de alegría y de confianza. Una sola palabra dice Jesús cuando encuentra a las mujeres: alégrense. Y ellas enseguida lo reconocieron, se acercaron y se arrodillaron ante Él. Versículos 9 y 10. Lo reconocieron enseguida porque ya iban obedeciendo una misión del ángel del Señor. Es un aspecto clave, porque en los demás relatos de las apariciones del resucitado, las personas, las mujeres y los discípulos no reconocen a Jesús. Solo en San Mateo nos muestra esta clave. Al ir en camino, obedeciendo una misión de Dios, dada por el ángel en este caso, se escucha, se reconoce al resucitado, mientras que en los otros 3 evangelistas no se reconoce al resucitado porque unos van discutiendo, como en el caso de los discípulos camino a Emaús, o otros están llorando, o otros llenos de miedo, encerrados o pensando en otras cosas totalmente diferentes. Mientras que ir obedeciendo una misión de Dios nos permite reconocer al mismo resucitado y seguirlo. Es decir,
Ir pensando en las cosas de Dios nos permite reconocer su voz, como también nos describe San Juan en el capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Y nosotros, ¿reconocemos la voz del Señor cuando nos habla? Lo obedecemos, lo escuchamos en la oración, reconocemos su voz en el Santo Evangelio cuando lo proclama el sacerdote cada domingo o cada día. Reconocemos su voz. Por otra parte, observemos cómo el compartir el mensaje del Señor con los demás nos acerca al encuentro con Dios. Es más, incluso mucho antes, mientras vamos apenas en camino a comunicar la buena noticia, ya Jesús acontece, ya Jesús aparece en nuestra vida, en nuestro camino. Ser comunicadores del mensaje de Dios, de su palabra y multiplicadores de su victoria sobre la muerte, victoria sobre nuestros pecados, nos trae bendiciones del Señor. La primera bendición que vemos en el versículo 9, y quizás la más importante, es la misma presencia de Jesús, que reafirma su apoyo en todo lo que hacemos a diario. ¿Quién de nosotros no desearía tener esta dicha? Que nuestro Señor salga a encontrarse con nosotros en nuestras actividades diarias. Una segunda bendición de Dios es que nos llena de confianza, de paz, de tranquilidad y de alegría en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Como lo dijo Jesús en los versículos 9 y 10, y hoy nos lo dice también a nosotros: alégrense, no tengan miedo, que el Señor está con nosotros. Y finalmente una tercera bendición, como le ocurrió a María Magdalena y a la otra María del relato, que fueron testigas presenciales del resucitado. También nosotros podemos recibir la bendición de ser testigos presenciales. Llevar el Evangelio, el mensaje del Señor, sumado al encuentro con Él, nos vuelve hoy testigos vivos, testimonios de su presencia viva hoy, aquí y ahora. Hoy tenemos la bendición de ser presencia viva del resucitado. Recalco esta idea: llevar el mensaje del Señor, la palabra de Dios, sumado al encuentro con Él en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestro diario vivir, nos vuelve hoy testimonios actuales, testimonios de su presencia viva hoy en este día. Por lo tanto, queridos hermanos, todos tenemos la gran invitación: escuchar atentamente la palabra del Señor y disponer nuestro corazón para encontrarnos con Él, encontrarnos día a día en lo que hacemos para abrazar la dicha de ser testigos de la resurrección de Jesús hoy en cada uno de nosotros. Aquí vale la pena mencionar la frase bien conocida en la evangelización: para evangelizar no se necesita que nos hayan contado, que hayamos leído o estudiado, sino que hayamos tenido un encuentro con Dios, un encuentro personal, un encuentro diario, íntimo con Él. Si escuchamos su palabra y la ponemos por obra, es decir, nos ponemos en camino, seremos con certeza testimonios vivos de Jesús resucitado en esta época. Si escuchamos su palabra y la ponemos por obra, anunciaremos con gozo el fin de nuestras adicciones, el rompimiento de todas las cadenas que nos esclavizaban, o contaremos también la misericordia del Señor al perdonar nuestros pecados, o mostraremos cómo el mismo Dios nos ha bendecido con su paz, con su alegría, con su amor, con su confianza, o nos ha bendecido regalándonos la nueva vida y permitiéndonos ver y conocer al Señor a través del misterio del Evangelio, a través del misterio que trae la palabra de Dios. Para entrar al final del programa, observemos cómo contrasta el inicio con el final del relato. Miremos que al principio las mujeres van a buscar a Jesús y al final es hermoso ver cómo Jesús es quien termina encontrando a las mujeres. Ese es el nuevo encuentro con el resucitado. Todo lo transforma, todo lo cambia. Cambia todo lo que hay en nuestra vida.
que nuestro cambio de vida haga un estruendo, un gran terremoto, así como cuando el ángel del Señor bajó del cielo. Así sea en nuestra nueva vida, un gran estruendo, el cambio que haga Jesucristo en nosotros. Finalmente los invito a centrar nuestra mirada en la resurrección, en Jesús vivo, más que en la muerte, más que en nuestro pecado. También les comparto el gozo y la bendición de la tarea que todos tenemos como mensajeros, testigos de la buena noticia. Tenemos la misión de llevar el mensaje de Jesús resucitado por caridad con los hermanos. ¿Por qué lo digo por caridad? Porque muchos aún no lo saben, aún muchos viven encadenados, o aún muchos vivimos encadenados en nuestros pecados, en el odio, el rencor, el desamor, la falta de perdón. Compartamos el gozo de esta gran noticia. Tenemos nueva vida por Cristo Jesús vivo y presente hoy con nosotros. Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por tener la bendición de escuchar tu palabra. Te suplicamos afines nuestros oídos para seguir escuchando tu voz. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento. Cambia totalmente nuestra manera de pensar y de vivir. Padre del cielo, te rogamos que con la luz de tu Santo Espíritu nos ayudes a limpiar nuestras oscuridades, nuestros sepulcros, nuestra muerte de espíritu, nuestros resentimientos, nuestra falta de amor, las malas palabras, la agresividad y la impaciencia. Te rogamos también que nos liberes de todas nuestras cárceles, el odio, la tristeza, todas las heridas de nuestro pasado, la depresión, el miedo al abandono, el miedo a la soledad y todo aquello que nos supera. Se lo entregamos a Dios Todopoderoso para que nos transforme por completo y nos lleve a ser testimonios hoy del paso del Señor por nuestras vidas. Te lo pedimos por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Y a ti, Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que intercedas por todas nuestras súplicas y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.